Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, encontramos que el escritor hace un énfasis particular en describir a Jesús como Dios, pero también como Mesías. Dios eterno y todopoderoso, así lo describe desde el primer verso de Juan 1:1, cuando declara que el Verbo estaba con Dios, que el Verbo era Dios. Pero a lo largo de todo el relato, cada vez más va enfatizando Juan el carácter mesiánico del Señor Jesucristo, de ese Mesías que fue enviado por el Padre, de ese Mesías que vino desde el cielo con el propósito de glorificar y honrar al Padre, pero también con ese propósito precioso para nosotros de redimir a los salvos del pecado, de la muerte y de Satanás. Antes de esa noche, y estamos hablando de la noche en la cual el Señor cenó por última vez con sus apóstoles en el aposento alto. Antes de esa noche que se describe en el Evangelio de Juan, del capítulo 13, 14, 15 y 17, en repetidas ocasiones Jesús afirmó que su hora no había llegado. María, su madre terrenal, en las bodas de Caná de Galilea se acercó a él para pedirle algo. En Juan capítulo 2, versos 1 al 4 se describe este momento. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Allí estaba el Señor, allí estaba la madre de Jesús, estaban todos los invitados en esas bodas, pero de repente en el verso 3 se describe que faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Repitió también esta misma frase de que aún no había llegado su hora, ante la insistencia de sus incrédulos hermanos, ¿sí? Esos hijos de María y de José, que le incitaban a que él se manifestase como Mesías antes de que llegara el momento. En Juan 7, versos 1 en adelante se describe este momento. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, una de las 3 grandes fiestas de Israel. Y el verso 3 dice que sus hermanos se le acercaron y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Tú no dices que eres el Mesías, pues ¿qué haces aquí escondido? Ve y date a conocer de una buena vez. El verso 4 describe: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Así le decían sus hermanos: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. También negó que su hora había llegado en medio de una acalorada discusión con sus más acérrimos enemigos, los fariseos, estos religiosos que no se guardaban ocasión para incomodar al maestro. En Juan 8, capítulo 12 al 20, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron:
tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero esa noche, la última noche que él pasaría en compañía de sus discípulos más cercanos, sucedió lo que sus discípulos menos esperaban. Eso que le había pedido su madre terrenal, eso que le habían pedido sus hermanos, eso que le habían pedido los mismos fariseos y todos, que se revelara, que dijera quién era él, que se manifestara. Esa noche él, mientras caminaba al lado de sus discípulos, antes de llegar al huerto de Getsemaní, Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Esa frase, amado hermano y hermana, es el punto de partida de la culminación del ministerio terrenal de Cristo. Abarcaría su muerte, su resurrección y la ascensión al cielo. Sería el momento en el cual vendría el desenlace final de la obra redentora de Cristo. La hora ha llegado. Es el momento cumbre para el cumplimiento de la obra para la cual Él había venido a la tierra. Esos eran los planes hechos desde el pasado eterno por Dios el Padre, obra esperada desde los tiempos antiguos, para que el Mesías hiciera posible, hermano y hermana, la salvación del pueblo de Dios. Si esa hora no hubiese llegado, aún usted y yo estaríamos muertos en delitos y pecado. Bendita esa hora que llegó en ese momento. Sabemos por las Escrituras que Dios había formulado un plan divino para salvar al hombre. Desde antes de los inicios de los tiempos, desde antes de crear la luz, desde antes de crear las estrellas y los planetas y la tierra, desde antes del inicio de los tiempos, Dios se propuso en su soberanía y por su gracia salvar a un remanente de la raza humana que Él creía y sabía que primero se rebelarían, pero luego inclinaría sus corazones por gracias, poniendo su fe a volverse a Él, a creer en su Hijo y así recibir salvación. En Efesios capítulo 1, versos del 1 al 5 confirmamos esto. Aquí habla el apóstol Pablo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y por aplicación a la iglesia del Señor en todo el mundo, en todas las épocas. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y viene una gran exclamación de bendición de parte de Pablo cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito es nuestro Padre, porque nos ha dado una bendición en los lugares celestiales. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido por Dios
desde antes de la fundación del mundo. Antes que sus ojos vieran la luz de un nuevo día, antes que sus ojos contemplaran la creación de Dios. Bendito sea el Dios y Padre, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, esto fue un acto de amor, Él lo escogió a usted en un acto de amor. No porque usted lo merezca ni yo lo merezca. No somos salvos por obra ni por merecimiento, sino en un acto generoso de amor. Amor de Dios, un amor perfecto, un amor real, un amor sacrificial. En amor habiéndonos predestinado, fijando su destino desde antes de nacer, para ser adoptados hijos suyos. Usted caminaba en esta tierra y usted pensaba y hacía cosas en su condición caída, pero sin usted saberlo, ya Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Sin usted saberlo, en su amor Él lo había predestinado para ser adoptado. Usted caminaba por la calle y no sabía que usted había sido escogido, seleccionado por Dios para ser adoptado como su hijo, como su hija. Qué bendición tan grande, iglesia. Pero había un medio para esa adopción, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios se propuso en su soberanía y por su gracia salvarlo, como lo hará el día del gran juicio de las naciones, el cual está escrito y fue profetizado por el Señor en Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará a unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a llegar un día donde Dios en su trono va a decir: a este lado las cabras, a este lado las ovejas. Pondrá a su derecha las ovejas, a la izquierda las cabras. Y pondrá, verso 33, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Fue el Padre el que lo escogió? ¿A usted? Venga, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es el amor de Dios. Desde antes de crear la primera molécula de materia, el Señor ya usted lo tenía escogido. El plan de redención, iglesia, desde su inicio está determinado a ser exitoso. Estaba garantizando Dios por medio de la promesa que Él hizo, que usted y yo seríamos salvos, como explicaría Pablo al pastor Tito en su carta a Tito 1, verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios prometió que nos iba a salvar desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, verso 3, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esa frase que hay allí y que se repite una y otra vez,
Desde el principio de los tiempos literalmente quiere decir antes del comienzo del tiempo. Y recuerde que el tiempo también fue creado por Dios, porque Dios vive en un perfecto presente, en la eternidad y por la eternidad. El día que el Señor dijo, sea la luz, ese día empezó todo. El día que en Génesis 1 el Señor empezó a crear, allí empezó en ese momento a correr el cronómetro del tiempo. Pero para Dios no hay tiempo, porque Él está fuera del tiempo. El tiempo es una invención de Dios y Dios está fuera en el plano sobrenatural. El tiempo para Él no tiene ningún efecto. Así que Dios, antes del comienzo del tiempo, prometió que nos salvaría por medio de redención. Esto es, cuando usted compra un esclavo, paga un precio por un esclavo, pero ese esclavo que usted compra no lo toma para que sea un esclavo suyo, sino para darle libertad. Ese es el concepto de redención. En Hebreos 13:20 dice: y Dios y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un pacto eterno. Entonces Dios hizo un pacto eterno y Dios hizo una promesa desde antes de los tiempos. Amados hermanos, en el pasado eterno, Dios hizo una promesa de salvarlo, de salvar a todos y cada uno de los escogidos. Por eso los escogidos de Dios, los cuales el Espíritu le da testimonio de que son hijos de Dios, no tienen ninguna preocupación porque ya son salvos en Dios, y será Dios el que inició la buena obra, el que va a perfeccionar sus corazones y va a obrar para que usted pueda perseverar hasta el final. No es por usted. Esta era la hora, iglesia, para el cumplimiento de la promesa de Dios a través de su Hijo. Como dice Hebreos 6:18, una parte central de este verso dice: en las cuales es imposible que Dios mienta. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amado hermano y hermana, Dios ha prometido desde la eternidad pasada y ha hecho un pacto desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, de salvarnos de toda condenación, para entregarnos como regalo a su Hijo. Seguramente usted se preguntará: bueno, pastor, usted está hablando de que Dios hizo una promesa, de que Dios hizo un pacto desde antes de crear las cosas. ¿Ante quién hizo Dios esa promesa de redención de sus escogidos? ¿Ante quién Dios juró y prometió que salvaría a sus escogidos? Dios hizo la promesa en sí mismo, según su propósito, independiente de cualquier influencia externa. Fue Dios en su triunidad quien prometió salvarnos conforme a su obra y no conforme a las nuestras, conforme a su gracia en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. En 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Él ya nos salvó, está en pasado el verbo. Dios nos salvó y ya nos llamó, pasado, con llamamientos santos. El llamamiento de Dios es santo, porque Dios es santo. Y aquí viene la claridad. No conforme a nuestras obras. No es por sus obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es que aquí lo más importante es el propósito de Dios.
Aquí hay que preguntarnos en nuestra vida no cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere para mí. Y según el propósito de Dios, ¿cómo encajo yo ahí? Señor, ¿qué es lo que debo hacer en tu propósito? Para el cristiano, su yo pasa a segundo plano. Lo que importa es Él, su plan, su pacto, su obra, lo suyo. Sí, vivimos y nos movemos y somos, como dijo el apóstol Pablo, en Él. Él es dueño de este planeta, Él lo hizo, Él sostiene la vida, Él sustenta la vida. Pero muy poco importamos nosotros, importa Él. Si lloramos, si reímos, si sufrimos, si tenemos aflicción, si sufrimos persecución, si padecemos enfermedad, nada importa. Si es su propósito, debemos recibir cada situación en nuestra vida con gozo y con alegría. La promesa de redención fue hecha por el Padre ¿a quién? A su Hijo. Como prueba de su amor infinito, el Padre le prometió al Señor que le daría una esposa eterna. Como lo dice en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces el Padre, antes de crear todo, le prometió a su Hijo un regalo, y el regalo es usted. Dios hizo una promesa, hizo un pacto con su Hijo. Delante del Espíritu Santo, el Padre dijo: yo prometo darte una esposa. Esta esposa es la iglesia, que está conformada por los millones y millones de pecadores arrepentidos, que han sido redimidos por la obra del Hijo, y luego lo glorificarán y honrarán por siempre y para siempre. Los hombres que hemos sido redimidos y las mujeres que han sido redimidas, todo este cuerpo es la esposa del Cordero. Y sabe los nombres de cada uno de los miembros de la iglesia, de la esposa de Cristo, los nombres de todos los redimidos. Esos nombres están en el pacto divino. No son seleccionados al azar. En Dios no hay improvisación. Dios no ha escrito a nadie a última hora. Dios ya había escogido y los había escrito en un libro conocido como el libro de la vida. Amado hermano y hermana, su nombre y el nombre de todos los salvos fueron registrados por Dios de su puño y letra en un libro en el pasado eterno, como promesa a su Hijo. Dios escribió cada nombre en ese libro de la vida y se lo mostró a su Hijo y hizo una promesa: esta es su esposa. Los que están en este libro son mi regalo. Amados hermanos, el libro de la vida está escrito. Su nombre está plasmado allí y nada ni nadie puede borrarlo. Tampoco nadie puede añadir un nombre a ese libro. Amados hermanos, Dios ha tenido misericordia del que ha tenido misericordia. En Éxodo 33, 19, el Señor, cuando pasaba su bien delante de Moisés, Él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti,
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es una voluntad soberana de Dios. Así que como los hombres no podemos escoger a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y cada nombre de los salvos está escrito en el libro. Esto es muy importante, iglesia, y hago mucho énfasis en esto. Pero también hay algo ausente en ese libro, y son los nombres de los que están condenados. Ellos no están en el libro de la vida, y no están allí desde antes de la fundación del mundo, como lo afirma la Biblia. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8: la bestia que has visto era y no es, esta está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y ya no es y será. Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Cuando habla de la gran ciudad de Dios, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que estemos inscritos en el libro de la vida. Amados hermanos, qué buena noticia ha recibido usted esta noche. Es una buena noticia saber que usted, primero, es el regalo del Padre a su Hijo. Segundo, que usted está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Que su nombre fue escogido y fue escrito por la mano del Padre, y que su nombre en esta hora resplandece en el cielo como un luminar en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabe? Jesús conocía este plan. Jesús desde la eternidad pasada sabía que este era el plan de Dios, que Dios quería darle un regalo y que ese regalo sería su esposa para siempre. Él conocía que esos nombres estaban allí y él conocía cada nombre. El tema es que para recibir el regalo, él debía venir a la tierra, debía humillarse, encarnándose, y debía morir. Solo así podría redimir al pueblo que le fue regalado por su Padre en la eternidad pasada. Eso fue lo que él dijo en Lucas 9:22, cuando dijo: es necesario. No es una ocurrencia, no es una improvisación, no, es que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Y vieran lo que sigue: y resucitaré al tercer día. Jesús conocía este plan a perfección. Él sabía en qué momento de su vida estaba. Por eso cuando le proponían hacer algo, él decía: no ha llegado mi hora. Eso fue lo que le costó a Cristo que usted hoy esté en ese libro y sea salvo. El costo de redimir a su novia había sido tasado en la eternidad pasada. Para redimir a su novia debía poner él su propia vida, y por eso se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Así está escrito en la palabra, Filipenses 2:7-8. Sino que se despojó a sí mismo. Mire cuán amor tiene el Padre, qué plan tan maravilloso de amor.
Su hijo tenía que despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso estaba en el plan también. Hecho semejante a los hombres, tenía que venir como hombre y vivir como hombre. Y estando en condición de hombre, verso 8 de Filipenses 2, se humilló a sí mismo. El Creador se hizo una criatura. ¡Qué humillación! Y haciéndose obediente. Era plan de Dios Padre desde la eternidad pasada que Cristo le obedeciera en todo durante su encarnación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En efecto, Cristo murió al día siguiente de esa noche para que se cumpliese el propósito eterno de Dios. Su obra principal, la obra de Cristo en esta tierra, era darle honor y gloria a su Padre, mostrando a sí mismo su obediencia, su amor incondicional y la aceptación del regalo costoso que el Padre le entregaba. Cristo debía morir y murió para cumplir un propósito superior y redimir a un solo pueblo. Y Él hizo de los dos pueblos uno, judíos y griegos, y santificarlo con su sangre para sí mismo, su regalo. El problema es que la novia era una esclava. Así estaba escrito en el plan de Dios. La novia no era libre, era esclava del pecado, esclava del mundo y de Satanás. Y el precio para redimirla era su propia vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, y confirmemos por la palabra. Sabiendo que fuisteis rescatado, y esto es para nosotros, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Usted no fue rescatado con oro o con plata, con nada terrenal, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Él lo sabía, era el plan, pero se manifestó en ese momento. Amados hermanos, Cristo en todo tiempo fue consciente de que llegaría la hora de su sacrificio. Solo hasta esa noche, mientras oraba, permitió que sus más cercanos discípulos le escucharan para que comprendieran que era necesaria su muerte. Todo lo que le acontecería había sido profetizado y debía cumplirse, porque así había sido pactado por Dios desde antes de la eternidad presente y futura, en el pasado. Cristo conocía bien que había sido profetizado por Isaías, y cuando usted lee este pasaje, inmediatamente identifica quién es la persona de este pasaje. Isaías 53, versos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Así fue Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí describe el momento en el que está con los impíos en la cruz, y cuando es llevado a ese lugar, a esa sepultura de los hombres ricos talladas en la piedra, fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el plan de Dios para redimirnos. Amada iglesia del Señor, este plan perfecto para salvarnos fue hecho en el pasado eterno, y culminó ese momento. Había llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ofrecería como única expiación perfecta en sacrificio por el pecado de todos los pecadores, que serían redimidos y salvos. Como fue escuchado por Isaías, quien fue testigo de esta conversación, de este pacto hecho en la eternidad pasada. Isaías 6:8 describe este momento. Después oí la voz del Señor, dice el profeta, que decía, y esta es la voz del Padre: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este es el plan. Estoy yo, quiero darte ese regalo, hijo amado, pero alguien tiene que morir por el regalo. ¿Quién va a ir por nosotros? Y la respuesta del Señor es allí mismo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fue voluntario. Sí, Padre, acepto el regalo. Sé que cuesta mucho y me costará despojarme de mi deidad, humillarme y morir en una cruz. Pero heme aquí, envíame a mí. Y la hora para cumplir eso llegó. Llegó la hora en que no tenía más que cumplir lo que estaba escrito. Él se hizo pecado por usted y por mí,
Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos, hechos justicia de Dios en él. Esa noche antes de llegar a Getsemaní era la hora en la cual el acta de los decretos que nos acusaba sería anulada. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa era la hora donde usted iba a ser declarado justo y libre de toda culpa. Esta era la hora para despojar a Satanás y a sus huestes de todo dominio, y para avergonzarlos públicamente en la cruz. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta era la hora, iglesia, para que la profecía del Antiguo Testamento de la muerte del Mesías se cumpliera. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa noche fue la hora del clímax, cuando Dios, a través del sacrificio de su Hijo el Mesías, derrotaría para siempre nuestro pecado, nos libraría de la muerte y quitaría toda cadena que Satanás había puesto sobre los redimidos. El momento de sufrimiento supremo llegaría a partir de esa misma noche, pero con su muerte Cristo sellaría la victoria eterna sobre el mal y cumpliría el propósito del plan de redención eterno del Padre. Esa misma noche Jesús honraría y glorificaría a su Padre para que su promesa eterna, hecha en su pacto eterno, fuese cumplida en la vida de su Hijo. Con esto en mente, la noche anterior a su muerte, fue que Jesús, al salir de Jerusalén, mientras caminaba por el valle del Cedrón y mientras subía al monte de los Olivos, mirando hacia el cielo, alzando sus ojos hacia el cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.